No existe el periodismo sin preguntas. Ya es tiempo de preguntarse. ¿Qué de nuevo, viejo? Un experto en temas legislativos, así que me parece que nadie mejor que Diego para aclararnos una gran cantidad de dudas y para que nos pase la información de lo que está sucediendo, del panorama que él ve en este momento. El tema es el siguiente. En el día de hoy, el Senado de la Nación va a rechazar seguramente el decreto de urgencia 70/23, pero hay que desdramatizar porque el decreto sigue surtiendo efectos jurídicos. Hasta que la Cámara de Diputados no lo rechace y guarde silencio, el decreto sigue funcionando. Por eso me parece que es mucho más el ruido que lo que verdaderamente es lo que está sucediendo. Obviamente que es un golpe donde los senadores van a rechazar un decreto de urgencia, la primera vez desde el año 2006 que está reglamentado los decretos de urgencia que van a sufrir un rechazo. El gobierno no pudo negociar, convencer, cambiar el voto de ninguno de los senadores de provincias que podrían ser más o menos aliadas. Yo creo que lo que el presidente planteó el 1 de marzo es un diálogo y acuerdo. Sí. El Senado es la representación de los gobernadores de provincia. Sí. Lo que pasa que obviamente, desde mi punto de vista, no le endilgo a la vicepresidenta la sesión, porque también hay que ser realistas. Ella tenía 4 pedidos de sesión especial. Cuando se plantea una sesión especial en el periodo ordinario de tablas, es decir, el periodo ordinario que va del 1 de marzo al 30 de noviembre, no puede bloquear el funcionamiento de una institución de la República. Entonces, desde mi punto de vista, es claramente previsible, era previsible que iba a suceder esto en algún momento cuando tuvieran el número. Lo mismo podría suceder en diputados, pero bueno, claramente la veo más compleja y más complicada en diputados, donde hay una oposición entre la Libertad Avanza, el PRO y un sector importante, el radicalismo, 29 diputados, que en el día de ayer fue una muestra de eso, donde solamente llegaron a 124 el grupo de Hacemos, que es el grupo de Pichetto, el Frente de Todos y algunos otros diputados provinciales. Esto lo que hace indefectiblemente es plantear un nuevo escenario en la política y bueno, será cuestión que el ministro del Interior y que el jefe de gabinete y que el ministro de Economía se sienten en una mesa y empiecen a escuchar a los senadores. No sé si están en condiciones hoy por hoy, con un resultado que podría dar el Senado de la Nación en esta votación, seguir aplicando el látigo. Pero bueno, esas son políticas que define el Poder Ejecutivo Nacional. Claro. ¿A qué llamas látigo en este sentido? Es decir, tensar el vínculo, no negociar. No, a ver, hay un discurso establecido a partir de determinadas pautas que da el Poder Ejecutivo Nacional con respecto a su relación con los gobernadores. Sí. Esto es lo que hace, indefectiblemente, desde mi punto de vista, en la dinámica parlamentaria, teniendo minoría, y una minoría muy marcada, la necesidad de establecer diálogos, no solo con los gobernadores, sino también con los bloques parlamentarios. Sí. Que eso te tiene que dar un volumen político y una posibilidad de tener un margen importante de discrecionalidad para poder resistir los embates, principalmente del kirchnerismo, ¿no? Que es la primer minoría, tanto en el Senado como la primer minoría, tanto en diputados. Sí. Entonces, lo que a veces se trata en cualquier congreso, en cualquier lugar del mundo, es en saber tender puentes, tejer, dialogar, hablar, buscar acuerdos para que no sucedan estas cosas que obviamente afectan indefectiblemente el funcionamiento, seguramente, de la política de gobierno definida por el presidente Milei. O sea, esto es lo que hubieras recomendado, tender puentes, que el DNU no esté sometido a este rechazo, a esto que vos mismo señalás, que sea el primer DNU en la historia de la democracia que se rechaza. Exactamente. Yo creo que en esta instancia el Congreso cumple un rol fundamental como uno de los 3 ramas de gobierno que completa la tríada de poderes, que es una república que está definida en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
Entonces uno no puede obviar el funcionamiento institucional del Congreso, y como tampoco nos acostumbramos durante 20 años a que atacaran todos los días al Poder Judicial. Sí. Entonces, si cada gobierno que pasa va a elegir un contrincante para subir al ring y atacar, estamos en un problema en cuanto al funcionamiento republicano. Claro, justamente eso era lo que yo iba a señalar en principio, porque hasta ahora no vemos que exista conocimiento político, muñeca política, capacidad para medir los tiempos, porque esta negociación debería haberse hecho desde hace un mes atrás por lo menos, cuando Victoria Villarruel avisó que había dificultades. ¿Quién tiene que hacer esas negociaciones? ¿El gobierno en el poder ejecutivo? Sí, pero ¿alcanza con francos? ¿Quién más tiene que negociar? Porque si nos guiamos por Milei y su estilo, me parece que lo de las negociaciones no se va a dar con ni con frecuencia, ni no sé ni cuántas veces. ¿Qué opinas, Diego? Bueno, a ver, yo creo que es una situación difícil. Para eso la Constitución, en su inteligencia, creó la figura del jefe de gabinete. Sí. El jefe de gabinete tiene que tender puentes también, no es solamente el ministro del Interior. El ministro del Interior en la estructura de gobierno tiene una relación directa con los gobernadores de provincia y es el ministro político, pero también el jefe de gabinete es el jefe de la administración y también es una figura política que tiene una envergadura importante en el diseño institucional de la Constitución. Entonces me parece que y también los bloques parlamentarios y los presidentes de cada una de las cámaras con sus bloques partidarios, es decir, las comisiones, conformar las comisiones, el buen funcionamiento de las comisiones, tener también un diálogo concreto entre los mismos diputados, es decir, saber que son colegas y que tienen que trabajar en conjunto para sacar la Argentina adelante, es decir, vos tenés que buscar siempre las formas y los mecanismos para poder establecer este diálogo, es decir, ya Manuel Montes de Oca lo decía ya por el 1900 y pico, lo decía José Nicolás Matienzo. Es decir, la historia argentina siempre se ha caracterizado por las grietas. Claro. Cuando vos tenés grietas se te complica un poco. Lo que tenés que buscar, más sumado, como dije recién, a tener una minoría en el Parlamento, a tratar de establecer esos puentes que te permitan establecer las pautas democráticas y republicanas que no contradigan el espíritu de la Constitución y logre, en definitiva, el presidente poder establecer un programa de gobierno y llevarlo adelante. Claro, pero Franco incluso hasta se negó a ir a las comisiones en la Cámara de Diputados y no pareciera... no se lo ve con una predisposición como para realizar esa tarea política. A mí me parece, ¿no? Por lo menos estuvo en la reunión el otro día con los gobernadores por primera pero vez. Es la primera vez que aparece en un rol tan protagónico, podríamos decir. Pose tiene una obligación constitucional como jefe de gabinete de presentarse ante la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación una vez por mes para venir a prestar un informe del Estado de la Nación. Claro. Es decir, hay una obligación constitucional, pero bueno, es decir, hay muchas cosas en la Constitución que dicen y muchas cosas de la Constitución que no se cumplen. Yo hago votos para que el jefe de gabinete cumpla con ese rol. Es un rol fundamental para que el Poder Legislativo haga un control exhaustivo del Estado y el funcionamiento del gobierno. Claro. Decime, Diego, sí. Vos sos abogado constitucionalista, así que sos la persona... por muchas razones apropiada para ayudarnos a pensar esto también. Hay muchos que dicen que este DNU es anticonstitucional. ¿Cuál es tu opinión? A ver, vos tenés que ver y analizar los estándares que fue definiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de varios fallos. Es decir, el fallo Verocchi, que era un fallo previo a la sanción de la ley reglamentaria, posteriormente Consumidores Argentinos, Asociación Argentina de Aseguradoras, muchísimos decretos, hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, donde la Corte Suprema definió estándares. Esos dos estándares son que el Congreso no se puede reunir
o que la necesidad de urgencia sea tal que tenga que explorar la utilización de este instituto que es el decreto de necesidad de urgencia. Si vos me preguntas a mí, yo lo veo vidrioso en el decreto de la necesidad de urgencia, pero obviamente que en esa instancia es la misma Corte Suprema la que define y la que va a definir la necesidad de urgencia en base a estos estándares. Lo que estamos debatiendo hoy es el control político, que es el que hace el Poder Legislativo. Y si el Poder Legislativo controla y controlar y funcionara verdaderamente como dice la Constitución en el artículo 99, inciso tercero, no estaríamos hoy debatiendo estos temas, sino que sabríamos que desde el año 2006 hasta la fecha, siempre la Comisión Bicameral fue un mero espectador del funcionamiento de la Constitución y la necesidad de la Constitución. Mario. Sí, Diego. Mario Moldovanes, Mario Moldovanes. Diego. Hola, Mario. Quería volver atrás en relación a lo que se hablaba de la necesidad de diálogo, de consensos. Ahora, lo que yo me preguntaba y te pregunto es, en definitiva, en una negociación no solo hay que captar voluntades, hay que dar algo. Es decir, cuando uno negocia, dice, yo te doy esto, vos me das esto. ¿Qué le estaría, por ejemplo, dando el gobierno a los gobernadores? Porque los gobernadores piden cosas, y hasta ahora el gobierno siempre le dijo no. ¿Cómo se negocia si uno no quiere poner nada en la mesa? Bueno, ahí tenés un problema. Sí. Es decir, vos en una negociación, yo que ejerzo la profesión y muchas veces tengo que negociar acuerdos entre partes, uno trata de siempre, yo te doy esto, no haces esto, no tiene que ser un toma y daca, sino que tiene que ser específicamente a partir de un diálogo democrático y el reconocimiento de las partes, de ambas partes, en las necesidades que tiene cada uno y poder de esa manera concretizar lo que el presidente planteó, que me parece correcto, ¿no? Es decir, llegar a un acuerdo, un pacto, un diálogo donde vos puedas establecer los fundamentos y las pautas necesarias para llevar adelante una forma de gobierno o cumplir con un proyecto o programa de gobierno que plantea el presidente. Si vos solamente pretendés imponer, y como algunos dirigentes políticos han dicho que no podía ser un pacto de adhesión, un contrato de adhesión, es decir, ambas partes siempre tienen que ceder algún poquitito para poder llegar a un buen puerto. Ahora, te pregunto, en tu opinión personal, ¿es razonable lo que están pidiendo los gobernadores? Esto de mejorar nuevamente el estado de las finanzas luego del tema de impuesto a las ganancias, digamos, porque el núcleo de la discusión está en torno a la plata, que gira el Estado Nacional a las provincias. Es que siempre la discusión entre los gobernadores y el Poder Central giró sobre lo mismo. Lo que pasa es que la manera de solucionar eso es si vos cumplís con la Constitución Nacional. Desde el año 1994 la Constitución establece una ley de coparticipación federal. En el año 96 tendría que estar sancionada la ley. Se van a cumplir 30 años de la reforma y seguimos sin ley de coparticipación federal. Claro. Si vos tuvieras delimitada claramente una ley de coparticipación federal, hoy no estaríamos discutiendo qué le corresponde a cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque durante años, y vamos a ser sinceros, lo que funcionó entre las relaciones del Poder Central y las provincias fue la discrecionalidad del gobierno central de turno para darle a mi amigo y sacarle a mi enemigo. Claro. Ahora, fíjate, eso debería estar zanjado. Fíjate vos lo interesante que vos mismo decís, que en realidad acá se presentó DNU, leyes, cantidades, cientos de cientos, y no hay una mención a la ley de coparticipación, que es el nudo de lo que se está discutiendo. Creo que en el pacto que plantea el presidente está a discutir la ley de coparticipación. Creo que está, si mal no recuerdo. Pero me parece que es un tema que zanjaría muchísimo la discusión entre la relación entre las provincias y el Poder Central. Es decir, vos de esa manera terminarías con esta larga discusión entre el federalismo de concertación que está establecido en la Constitución. Fíjate que el convencional constituyente en el 94, cuando debate el tema, Rosati, Maqueda, Antonio María Hernández, García Lema, Quiroga Arabié,
todos hablan específicamente del federalismo de concertación, que es un ámbito donde se concerta, donde se llegan a acuerdos y se hace una distribución equitativa, solidaria. Ese es el sustento de la coparticipación para cada una de las provincias. Bueno, si vos no tenés diálogo y buscás esos lugares comunes, como te dije hace un ratito que decía Montes de Oca, estás un poco complicado. Claro. Y estamos medio en esa situación. La última pregunta, por lo menos de mi parte, sí, de toda la mesa. Diego Armesto, abogado constitucionalista, experto además, ahí está siempre en diputados, en Senado, sabe mucho de reglamentos, de las cámaras, de negociaciones políticas parlamentarias. Bueno, es un apasionado de todo esto. ¿Cómo juzgás el rol de la vicepresidenta, de Victoria Villarruel? A ver, siempre en la historia argentina siempre hubo tensión entre el presidente y el vicepresidente. Domingo Faustino Sarmiento decía que lo cita Mario Serrafero, que el vicepresidente siempre es un presidente latente, que no es un mero tocador de la campanita. Sí. También se decía que era la rueda de auxilio del presidente, es decir, el vicepresidente de la República siempre tiene una tensión con el presidente, pero yo no por eso dije que al principio hay que desdramatizar, sí, porque dentro del reglamento del Senado, la vicepresidenta no tenía margen ya para hacer algo más. Exacto. Entonces, cuando vos no tenés margen legal dentro del reglamento, es decir, ya no queda argumento alguno para poder patear la pelota afuera. Exacto. Entonces esa es la realidad, es decir, el famoso hasta acá llegué, más no puedo. Entonces por eso digo que hay que desdramatizar un poco ¿Por qué no el podía? vínculo. ¿Por qué no podía? Porque el artículo 19 y 20 del reglamento de la Cámara de Senadores, como el artículo 36, 35 y 36 bis de la Cámara de Diputados, establece que los diputados, en instancia de diputados, y los senadores en el Senado, con una determinada cantidad de senadores o diputados, pueden pedir una sesión especial. Vos podías utilizar el argumento de bloquear el funcionamiento de convocar una sesión especial cuando estás en extraordinaria, Sí. porque no está dentro del temario que establece el Poder Ejecutivo, pero en el proceso ordinario, Sí. y se te complica un poco. Claro, tenían la mayoría. Eso es lo que quiso explicar también, lo que explicó el senador Juan Carlos Romero, como para exculpar a la vicepresidenta. Dirías, y no sé si manejas información, que también que Villarroel llamó la atención, le dijo a la Casa Rosada, y la Casa Rosada no le dio bolilla, no la escuchó, no le interesó. Alguna fuente con la que he hablado ha confirmado lo que estás diciendo, que en la última sesión de gabinete o algo así, creo que la vicepresidenta había dicho que ya estaba difícil poder aguantar el tema de una sesión especial porque tenían el número. Es más, yo te puedo decir que hasta algún senador me ha comentado por allí en algún momento que y hace 2 o 3 semanas que ya tenían el número para poder convocar una sesión y rechazar el decreto de urgencia. Es decir, se sabía. En los pasillos parlamentarios se sabía. En los pasillos del Parlamento, perdón, se sabía. Sí. Obviamente que los sonidos del Congreso ya habrán llegado a la Rosada. Claro. Bueno, y tal vez, claro, el Congreso no esté dentro de las prioridades. Bueno, seguramente no lo está. La obsesión de Javier Milei es el déficit cero. Pero bueno, también el Congreso tendría que estar entre algunas de sus prioridades. Diego Armesto, te agradecemos mucho este diálogo. Creo que nos aclaraste muchos puntos.